En este video vamos a hablar sobre el nazismo alemán y sus principales ideas. Podemos empezar haciendo un resumen previo y preguntarnos qué es el nazismo en palabras generales. Es una ideología originada en Alemania luego de la Primera Guerra Mundial con características raciales, discriminatorias y fascistas. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, más conocido como Partido Nazi, es el partido gobernante en Alemania de 1933 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde basaban sus políticas en la ideología nazi. Este partido tiene origen en marzo de 1918 por su creador Anton Drexler, queriendo demostrar los fracasos del capitalismo, comunismo, liberalismo económico y de la democracia. En cuanto a creencias, se basaba en la defensa del cristianismo positivo y apoyado la pureza racial del pueblo alemán y la de otros europeos del noroeste. En julio de 1919, grupos paramilitares de derecha fueron infiltrados para tomar el poder a la fuerza de este nuevo partido nacionalista, antimarxista y antisemita. Adolf Hitler, ex cabo de la Primera Guerra, quedó deleitado por los discursos y pensamientos de Drexler y terminó uniéndose a ellos. En 1921, Hitler fue elegido presidente del Partido Nacional Socialista Alemán del Trabajo y se le otorgaron poderes ilimitados y proclamó junto a su partido su desprecio por la democracia liberal burguesa y realizó campaña en favor a un régimen nacionalsocialista. El 8 de noviembre de 1923, Hitler, con 600 soldados de asalto, se dirigió a una cervecería de Múnich, en la que Gustav von Kahr, gobernador de Baviera, que en octubre se había proclamado comisario general con poderes dictatoriales, estaba pronunciando su discurso. El líder nazi y sus compañeros consiguieron huir el 9 de noviembre después de un pequeño altercado con la policía de Múnich, de manera que el llamado Putsch de Múnich fracasó y Hitler resultó condenado a 5 años de prisión y el partido fue ilegalizado. Durante su encarcelamiento, Hitler dictó Mein Kampf, Mi lucha en alemán. Este futuro libro, que más tarde desarrollaría como tal, era una declaración de la doctrina nacionalsocialista en la cual basaría su futuro liderazgo, contenía además técnicas de propaganda y planes para la conquista de Alemania y más tarde de Europa. Después de que su intento de golpe de Estado fracasara en Baviera, los nazis participaron en las elecciones restantes de los años 20. En las elecciones de la década del 30, impulsados por los problemas económicos de Alemania debidos a la Gran Depresión Mundial, incrementaron sus votos, convirtiéndose en el segundo partido mayor en el Reichstag, lo que mejoró su posición en años posteriores. Luego de forjar una alianza con el centro católico y los nacionalistas en el Parlamento, además que en vista los nazis habían ganado 22 procesos electorales, Hitler fue nombrado canciller el 30 de enero de 1933 por el presidente Hindenburg. Inmediatamente se realizaron nuevas elecciones parlamentarias donde los nazis y sus aliados nacionalistas alcanzaron la mayoría de los votos, por lo que sirvieron para aprobar la ley habilitante de 1933, poniendo el poder absoluto en las manos de Adolf Hitler. Después de la cancelación de todos los partidos el 5 de julio de 1933 y la prohibición de formar nuevos 9 días después, el partido nazi queda como único y al poder de toda Alemania. Ahora nos toca saber un poco sobre la persona que empezó todo esto. Hitler fue el líder del partido nazi, quien formuló y articuló las ideas que luego constituyeron una ideología nazi plasmada en su libro Mein Kampf, o también llamado Mi lucha en español. Para el movimiento del Partido Nacional Socialista Alemán del Trabajo, los nazis decidieron elegir la cruz esvástica como representación de su partido, ya que según la teoría desarrollada por distintas corrientes nacionalistas, ellos habían encontrado una similitud entre el alemán y el sánscrito. Como esta cruz fue utilizada por estas culturas de la zona del río Indo, comenzaron a creer en la teoría de que pudo haber existido una raza aria que habría existido en Eurasia, dando lugar al futuro pueblo alemán. Además, los totalitarismos europeos, como el nazismo, el fascismo y otras dictaduras de Europa Central y España, utilizaron la propaganda y el espectáculo como medio de comunicación de sus ideas para que el pueblo se sintiese más identificado y apoyase el partido. Es por eso que eligieron colocar colores llamativos y vibrantes como el rojo, blanco y negro, que en contraste generan una imagen resaltante. En las propagandas utilizaron, sin preocuparse por la veracidad o la coherencia, símbolos antiguos y contemporáneos.
Este tema de la propaganda fue tan relevante que llegaron a formarse ministerios de propaganda. En Alemania, este ministerio estuvo en manos de Joseph Goebbels, que utilizó la mentira como una herramienta más para poder lograr sus objetivos. Hitler se consideró un pensador profundo y con talento, además de que estaba convencido de que había encontrado la clave para comprender un mundo extraordinariamente complejo. Tenía un gran poder que le permitía influenciar a las personas con sus discursos. Tenía una capacidad y una forma tan hipnotizante al hablar que le permitió de inmediato lograr que la gente lo siguiera y creyera en ellos. Hitler creía y compartía que las características, actitudes, habilidades y comportamientos de una persona estaban determinadas por su supuesta composición racial, y sostenía constantemente que la mezcla de sangres, razas y culturas no generarían más que desastres. En su libro dice lo siguiente: todas las grandes culturas del pasado cayeron en decadencia debido sencillamente a que la raza de la cual habían surgido envenenó su sangre. También resumió un poco de su concepción ideológica general, diciendo que el Partido Obrero Alemán Nacional Socialista toma del fondo de la idea básica de una concepción racista general los elementos esenciales para formar con ellos una profesión de fe política, la cual, a su vez, puede hacer de la cohesión de las grandes masas rígidamente organizadas la condición previa para la victoriosa evidenciación de la ideología racista. Aparte de su ideología racial, Hitler y los nazis se basaron en las ideas de los darwinistas sociales alemanes de finales del siglo XIX. Al igual que estos darwinistas, los nazis creían que los seres humanos podían clasificarse colectivamente como razas, y que cada raza tiene características distintivas que se habían transmitido genéticamente desde la primera aparición de los humanos en la prehistoria. Estas características heredadas se relacionan no solo con la apariencia externa y la estructura física, sino que también dieron forma a la vida mental interna. Las formas de pensar, las habilidades creativas y organizativas, la inteligencia, el gusto y la apreciación de la cultura, la fuerza física y la destreza militar. Es por eso que los nazis creían en la teoría de la supervivencia del más apto, en la que solo sobreviven los más fuertes, que según ellos sería la raza aria. Los nazis definieron a los judíos como una raza. Al considerar la religión judía como irrelevante, los nazis atribuyeron una amplia variedad de estereotipos negativos sobre los judíos y el comportamiento judío, a una herencia inmutable biológicamente determinada que los llevó a luchar por sobrevivir. Si bien la ideología nazi tomaba a los judíos como el enemigo prioritario, también existieron otros grupos de personas que, al ser tomados como inferiores y diferentes a la raza aria, superior y creadora de cultura, debían ser eliminados. Entre ellos, romaníes, personas discapacitadas, polacos, prisioneros de guerra soviéticos y afroalemanes. Los nazis también identificaron a sus opositores políticos, los testigos de Jehová, los homosexuales y los llamados asociales vistos como enemigos y riesgos para la seguridad, ya sea porque se oponían conscientemente al régimen nazi o porque algún aspecto de su comportamiento no se ajustaba a las percepciones nazis de las normas sociales. La historia del nazismo, después de 1934, se puede dividir en dos periodos de aproximadamente la misma duración. Entre 1934 y 1939, el partido estableció el control total de todas las etapas de la vida en Alemania. Muchos alemanes, cansados de los conflictos entre partidos, la inestabilidad económica y política y la libertad desordenada que caracterizó los últimos años de la República de Weimar. Hitler y su movimiento ganaron el apoyo e incluso el entusiasmo de la mayoría de la población alemana. En particular, el público dio la bienvenida al gobierno fuerte y decisivo de los nazis. Las filas interminables de desempleados en la Alemania disminuyeron rápidamente a medida que estos se pusieron a trabajar en extensos proyectos de obras públicas y en fábricas de armamentos que se multiplicaban rápidamente. Los alemanes fueron arrastrados por este movimiento de masas ordenado e intensamente decidido a devolver a su país su dignidad, orgullo y grandeza, así como su dominio en el escenario europeo. La recuperación económica de los efectos de la Gran Depresión y la afirmación contundente del nacionalismo alemán fueron factores clave en el atractivo del nazismo para la población alemana. Además, la cadena continua de éxitos diplomáticos y conquistas extranjeras de Hitler desde 1934 hasta los primeros años de la Segunda Guerra Mundial aseguró el apoyo incondicional de la mayoría de los alemanes, incluidos muchos que se habían opuesto a él anteriormente.